Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar presentando el software NAWR que sirve para diseñar circuitos de alta frecuencia, ¿sí? Conocidos como microondas. Vamos a poder diseñar acá todo, amplificadores, osciladores para las tecnologías 2G, 3G, 4G, 5G, para Internet de las cosas, para telecomunicaciones satelitales. Siempre que estemos en alta frecuencia, vamos a poder utilizar NAWR, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es cómo diseñar un divisor de potencia de Wilkinson. Voy ahora a mostrarles en qué consiste ese divisor de potencia. Básicamente, el divisor de potencia de Wilkinson es a partir de una impedancia Z0, ¿sí? Tiene dos brazos de una longitud lambda sobre 4 y se divide la potencia en proporción a raíz de 2 por la impedancia característica, ¿sí? Y nuevamente termina en dos líneas de impedancia Z0. Entre ambas líneas, entre ambos brazos, aparece una resistencia concentrada de 2Z0. Z0 es la impedancia característica de esta línea, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de los microstrips se compone de dos capas metálicas separadas por un dieléctrico, que es esto, ¿sí? Acá en la parte inferior hay una capa metálica también, ¿sí? Y acá está el dieléctrico y acá está la parte superior, donde se puede ver cómo está caracterizado el circuito, ¿ok? Entonces, vamos de vuelta a nuestro software, donde vamos a estar presentando entonces las características para hacer el diseño de nuestro divisor de potencia. Lo primero, en Rock Project Ocean, vamos a suponer que yo voy a trabajar en 4,5 GHz como frecuencia central, pero voy a barrer desde 4 hasta 5 GHz, van a ser las frecuencias donde voy a barrer para mi simulación, pero el circuito en sí va a estar preparado para trabajar con frecuencia central de 4,5 GHz, ¿sí? ¿Cuántos puntos voy a utilizar entre 4 y 5 GHz para mi simulación? Y voy a utilizar aproximadamente 101 puntos. Entonces, divido entre 100, le doy Apply y ahí me aparece aproximadamente 101 puntos que yo voy a estar utilizando para mi simulación. En las unidades globales también es importante ver que siempre en gigahertz, el ángulo en grados, la resistencia en ohm, ¿sí? La conductancia en Siemens. Y acá, por sobre todas las cosas, las longitudes están en micrómetros. Vamos a ir a que estén por milímetros, ¿sí? Y le damos aceptar. A continuación, creamos un nuevo esquemático. Le llamamos divisor potencia Wilkinson. Y le damos la orden de crear, ¿sí? Luego acá tiene que aparecernos una pestaña en la parte inferior que se llama Elements. En el caso de que no les aparezca, van acá en View y ven Elements Browser, ¿sí? No es mi caso porque estaba ya acá. Entonces, una que tengo Elements, voy a definir primeramente el sustrato, ¿sí? Porque tengo que ver cuál va a ser el tipo de elementos que vamos a utilizar. Y es un sustrato de microstrip. Entonces, eso es lo primero que pongo ahí. Ahora comienzo a hacer las definiciones de ese sustrato. En primer lugar voy a decir que el dieléctrico va a ser 4.4. Voy a definir una altura, ¿sí? 1.524 milímetros, por ejemplo, ¿sí? El espesor, entonces, va a ser de 0.035, ¿ok? La relación entre la potencia entrada y salida 0.7, la tangente de pérdida, vamos a definir que está en 0.18. Normalizando nuevamente el dieléctrico, vamos a dejar en 4.4, ¿sí?
A este sustrato que definimos le vamos a llamar forma 4. Podríamos ponerle otro nombre también. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es fijarme acá en microstrip ya qué tipo de componentes yo voy a necesitar para diseñar mi circuito. Voy a necesitar líneas, ¿sí? Entonces en líneas, una vez que estoy en líneas, me sitúo sobre MLink y este es el tipo de línea que voy a utilizar. Después también voy a utilizar uniones, junctions. Entonces voy a ir sobre el tipo MT. Este es el tipo de uniones que voy a utilizar para este diseño, ¿sí? Luego voy a necesitar también curvaturas con bends. Entonces, esos codos de unión pueden ser tanto circulares, o sea, curvos como rectos. Yo voy a utilizar el curvo, ¿sí? Entonces, le doy M-curve, ¿ok? Ahora, lo que yo quiero saber es qué tamaño van a tener estas líneas y estos elementos para que se puedan, las dimensiones físicas que me van a dar un comportamiento eléctrico, ¿sí? Entonces, yo voy acá a entrar en Tools y voy a dar TX Line, ¿sí? Normalmente esto me va a abrir en una nueva ventana, entonces voy a compartir en otra ventana, ¿ok? Entonces voy a compartir ahora la ventana Line, donde ahora sí puedo ver a TX Line y acá puedo hacer los dimensionamientos correspondientes. Veo que el dieléctrico es de arseniuro de galio, gas, ¿sí? La constante dieléctrica yo lo definí, la tangente de pérdida es 0.018, la cual habíamos visto, ¿sí? En 35 micrómetros está el espesor, fíjense que acá ya me dibuja el espesor, este es el espesor T, que habíamos, la altura que separa entonces, que es la altura del dieléctrico que separa las dos placas conductoras, es de 1,524, ¿sí? Ahora entonces, la impedancia, ¿verdad? Comenzamos en 50 ohmios, ¿sí? La frecuencia va a ser entonces 4.5 giga, ¿sí? Y vamos a ver en ese caso cómo van a quedar las longitudes eléctricas para esta situación. Y le damos entonces para 50 ohmios, ¿cómo quedaría? Hacemos el cálculo tocando esta flecha, ¿sí? Entonces, me sale prácticamente que cuando yo tengo Z sub 0, el ancho tiene que valer 2.9, ¿sí? 2.9, entonces tiene que valer este ancho. Esto voy a anotar, ¿sí? El ancho de mis elementos tiene que valer 2.9 para que yo tenga una impedancia de 50 ohmios en esta frecuencia, ¿ok? Y considerando siempre la altura y todos los otros parámetros que ya tengo. Entonces, ya me calculó el ancho posible, ¿sí? Ahora, si yo voy a utilizar una impedancia, porque este sería el Z0, 50 ohmios. ¿Qué pasa si yo hago raíz de 2 por 50? Me sale 70.7, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a ver cuánto va a ser el ancho y la altura que voy a tener en ese caso, 70.7, ¿sí? Entonces, hago ahora el cálculo, ¿sí? Ahí obtengo que en el caso de que sea la raíz de 2 de estos 50 ohmios, mi ancho se tiene que ir a 1,59, ¿sí? Cuando la longitud va a ser
para nuestro cuarto de onda, la longitud va a ser 9,29. ¿Sí? 9,29. Por otro lado, si va a ser la mitad de la onda, desfasaje 180 grados, entonces hacemos ahí el cálculo para ver qué obtenemos. Y es 18,58. Entonces, anotando todos estos valores, ¿verdad? 9,29, que era para el caso de un desfasaje de 90 grados, quarter, ¿sí? Yo voy a poder ya diseñar mi circuito, ¿sí? Para el caso quarter, cuarto de onda, tengo también, como habíamos dicho, para el caso de media onda, ¿sí? 18,58, y el ancho es 1,51 si es que la impedancia va a ser raíz de 2 por la impedancia característica. Claro que si esto iba a 50 ohmios, como habíamos dicho, entonces esto iba a valer 2,9. Entonces, con estos valores que calculamos, ahora sí ya vamos a poder diseñar. Vamos a definir unas constantes con esos valores y vamos a comenzar a diseñar nuestro circuito para que se cumplan las condiciones de nuestro divisor de Wilkinson. Entonces, vamos de vuelta a nuestro divisor de Wilkinson y comenzamos a escribir lo que acabamos de calcular, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que saber que podemos nosotros definir unas constantes que me van a servir para hacer mi simulación. Entonces después solamente necesitaría cambiar la constante nomás. Y si quiero trabajar con otra frecuencia, por ejemplo, y todo mi diseño va a estar parametrizado, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, habíamos calculado recién que el ancho, vamos a definir una constante que va a ser para el ancho que tiene que tener los elementos, tiene que ser 2,9 milímetros para que me dé la impedancia característica de 50 ohms, ¿sí? Acá tengo la otra impedancia característica que es raíz de 2, ¿sí? Z0. Eso, vimos que el ancho en ese caso tiene que valer 1 por 0,51 milímetros. Así de anchos tienen que ser nuestros elementos. A esto le vamos a definir como Z0. ¿Ok? Después vamos a definir otra constante que va a ser el valor, como calculamos para media longitud de onda. En ese caso vimos que tiene que ser 18,59 el valor de L, ¿sí? Y por otro lado, si lo que queremos es el cuarto dividido, entonces lo que tenemos que ver cuando teníamos ese desfasaje para quarter, entonces definimos una constante que sea 9,29, recién calculamos con el TX line, ¿sí? Por otro lado, vamos a definir un radio de curvatura también para nuestras curvaturas y le vamos a llamar radius. Al radius lo vamos a fijar en 1, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos los elementos para comenzar a hacer nuestro diseño, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nosotros vamos a tratar de hacer un diseño simétrico. Entonces vamos a diseñar todo un brazo primeramente, ¿sí? Entonces, acá está nuestro valor de ML, ¿sí? El ancho, entonces, como nosotros queremos que comience con 50 ohmios, entonces le vamos a dar la constante Z0 directamente, ¿sí? Ahí él va a tomar el valor de Z0 que es 2,9, que ya está parametrizado, lo que estábamos diciendo, ¿sí? Esta longitud vamos a decir que es half, ¿sí? Y con eso tenemos definido esta primera línea. En cuanto a esto, vamos a hacerlo girar, ¿sí?
Vamos a hacer una rotación de tal manera a que el 1 quede en la parte de arriba, ¿sí? 2 y 3. Entonces vemos ahora el valor de W1 y W2, esas dos van a ser, su valor va a ser raíz de 2, ¿sí? Entonces le ponemos ese valor, root 2 Z0, ¿sí? También W2, la puerta que da hacia acá, va a ser raíz de 2. Entonces le damos root 2 Z0. Ok. W3 sí está conectado a la impedancia Z0 simplemente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya completo este brazo. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar a construir ese brazo y vamos a ver cómo se va a ir formando, ¿sí? Entonces le doy copiar a este elemento. Acá tengo la opción de copiar y le doy pegar, ¿sí? Y ahí ya puedo ir construyendo, ¿sí? Acá voy a hacer una rotación. Ok, y voy poniendo acá hago la superposición. Una rotación entonces. Ok. Hago de esta manera entonces la rotación, ¿sí? Voy a escribir, en este caso, como ya estoy en esta zona, ¿verdad? Mi impedancia característica ya va a ser raíz de 2 sobre 2. Entonces escribo eso, ¿sí? Esa constante que yo definí para que tenga ese ancho. Y en este caso ya va a ser quarter dividido 2. Enseguida vamos a ver por qué, ¿sí? Una cosa importante a esta altura del diseño es ver cómo queda en el circuito impreso. Para ver cómo queda en el circuito impreso, voy a irme acá en View Layout, ¿sí? View Layout, selecciono todos los elementos y le doy para verlos Snap Together, para ver en conjunto si voy por buen camino, ¿sí? Y hasta este momento sí estoy yendo por buen camino, ¿sí? Estoy respetando estas rayas, ¿sí? Que van como apoyadas para la derecha y acá es como que van de manera vertical, van girando, ¿sí? Como respetando el hecho de que van apoyadas para la derecha, ¿sí? Entonces, para hacer mi diseño. En este momento voy a hacer la rotación de M-Curve, ¿sí? Entonces voy a rotarlo a esta curva, pongo ese elemento acá, ¿sí? Y voy fijándome entonces. ¿Cómo es esa característica? Bueno, este M-Curve, entonces su ancho va a tener que ser naturalmente raíz de 2 sobre 2, porque estamos sobre esa rama, ¿sí? Entonces, root, raíz de 2 por z sub 0, mejor dicho. Esa es nuestra constante. Nuestro ángulo y el radio, entonces va a valer ahora radius.
si alguna de mis parámetros, por ejemplo, bueno, voy mirando los parámetros, voy poniendo radius, ¿sí? Que era para el caso, nosotros habíamos definido que el radius iba a valer 1 milímetro, ¿ok? Entonces, de esa manera voy teniendo esa curva, ¿ok? Ahora voy a copiar ese brazo y voy a colocarlo ahí. Y voy a hacer la rotación correspondiente. Y voy a ver cómo está quedando en el circuito impreso, ¿sí? Cómo me está yendo en el circuito impreso. Entonces, me voy acá en View Layout, ¿ok? Selecciono todos los elementos. En este momento le doy Snap Together y vemos cómo va quedando nuestra situación, ¿sí? Aparentemente vamos a tener que introducir una corrección porque apareció del otro lado. Entonces, si vamos a introducir esa corrección acá en MCurve, entonces vamos a separar esto, ¿sí? Va a querer establecer una conexión entre ellos, pero nosotros vamos a suprimir para poder rotar adecuadamente a MCurve, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer una rotación para ver si conseguimos de esa manera. ¿Ok? Y si al colocar en esa posición, volvemos a ver si es que ya puede trabajar correctamente en la parte del circuito también. Entonces vamos de vuelta a View Layout, seleccionamos nuevamente para ver si es que nos está construyendo adecuadamente y le damos Snap Together, ¿sí? Aparentemente ahí ya estamos bien. Se está construyendo correctamente el brazo. Ahora vamos a poner otro brazo más, ¿sí? Semejante a este. Vamos a poner otro brazo más y con eso vamos a terminar ya la parte superior y luego ya vamos a hacer la parte inferior y ya va a estar terminado nuestro diseño, porque vamos a utilizar la simetría que tiene el diseño. Entonces, ponemos un brazo más semejante a este, ¿ok? Entonces le damos copiar y le damos pegar también, ¿ok? La diferencia es que acá ya va a ser la última parte donde va a volver a valer sencillamente Z sub 0, la impedancia característica, ¿sí? Entonces, la dimensión de W va a tener que ser, así como habíamos definido, va a tener que ser 2.9, no 1,51. Y la longitud vamos a volver a definir como half, ¿sí? Entonces ponemos half, la constante half, ¿sí? Y ahí ya prácticamente hacemos una última observación en la parte de el diseño del circuito impreso y con eso vamos a estar viendo. Ok, vamos a estar viendo si es que está o no adecuadas o si no vamos a tener que hacer una rotación de este último elemento para que también en el diseño del circuito impreso aparezca de manera correcta, ¿sí? Y aparentemente ya estamos, ya no hay problemas. Cuando le decimos Snap Together, entonces vemos que precisamente se encuentra en ese brazo, así que está todo bien ese brazo. Bueno, ahora vamos a copiar esos elementos, como dijimos,
Y por la simetría del ejercicio, vamos a pegarlos del otro lado. Entonces, estos elementos le vamos a dar copiar. Vamos a pegarlos de este lado. Le damos pegar. ¿Ok? Al darle pegar, entonces, lo que vamos a hacer es rotar este elemento respecto, todos estos elementos vamos a rotar, ¿sí? Todo este brazo vamos a rotar. Le damos flip, una línea, un eje de rotación, por ejemplo, horizontal. Y ahí ya nos va rotando. ¿Ok? Ahora vamos a fijarnos si ya nos hizo de manera automática. Entonces, nuevamente nos vamos a Snap Together y vamos a fijarnos principalmente en el brazo de abajo. Y le damos Snap Together. Bueno, vemos que va para este otro costado y nosotros necesitamos que vaya para acá. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación nuevamente acá en nuestro M-Curve, ¿sí? Entonces al alejarlo nos va a querer, le vamos a suprimir eso. Ok, hacemos un acercamiento. Un acercamiento vamos a hacer. Entonces, de esa manera vamos a mirar, haciendo un acercamiento a este elemento. Esto es lo que queremos suprimir. Esto le vamos a dar, por ejemplo, que haga un espejismo respecto al eje vertical, por ejemplo. ¿Sí? Porque a veces está teniendo la simetría correcta. Ahora le damos que rote, ¿sí? Tratando de poner en el lugar correcto nuestro codo curvo, ¿sí? Nos fijamos en ese punto a ver si es que ya trabaja correctamente. Entonces nos vamos acá en View Layout, nuevamente seleccionamos todo y vemos qué tal está con el Snap Together, ¿sí? Ahí ya está perfecto, ¿sí? Entonces nuestro diseño ya también para el circuito impreso quedó de manera correcta. Ahora, lo último que vamos a hacer es añadirle puertos para poder hacer las mediciones, ¿sí? Entonces, le vamos a añadir puertos, ¿ok? El puerto 1, luego vamos a llevar también este puerto 2 en este lugar, ¿sí? Lo podemos rotar, hacer un flip respecto a este eje. Este es el puerto 2, están 50 ohmios, e inclusive podríamos duplicar este puerto 2, lo copiamos, lo pegamos y tendríamos ya listo nuestro diseño para las misiones. Entonces ahora vamos a Project y vamos a generar gráficos para las mediciones, ¿sí? Entonces voy a entrar acá dentro de lo que es gráficos. El primer tipo de gráficos que voy a medir son los gráficos de transmisión, ¿sí? Entonces voy a definir dentro de estos tipos de gráficos de transmisión, ¿sí? Voy a añadir una medida. Voy a añadir el parámetro S. ¿Entre quién? Desde el puerto 1 hacia el puerto 2, ¿sí? Voy a ver cómo está, ¿sí? Entonces voy a añadir otra medida más entre el puerto 1 y el puerto 3, ¿sí? Otra medida más de transmisión, parámetros de transmisión del circuito entre el puerto 2 y el puerto 3, ¿ok? También voy a
a ver qué tan acoplados están los puertos, el matching. ¿Ok? Entonces, en el acoplamiento voy a tener también mis medidas. Eso va a ser cada puerto con su respectivo puerto. ¿Sí? ¿Qué tan? Entonces en acoplamiento para el puerto 2 la misma cosa. Y para el puerto 3 también voy a medir su autoacoplamiento, el matching que pueda tener. Entonces, ya con estos gráficos, una vez que tengo preparados mis gráficos, voy a hacer, fíjense, algo importante también es ver acá el source. Quiero mostrarles nomás algo. Sí, acá vamos, va a ser, esto es importante definir, ¿sí? Que la fuente sea el divisor de potencia de Wilkinson que acá acabamos de crear, ¿sí? Vamos a hacer esa corrección. Entonces, la fuente es el circuito de división de potencia que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, hacemos esa corrección. Y lo mismo acá en transmisión. Circuito de división de potencia. Establecemos como ok. División de potencia. Y ahí tenemos entonces el divisor de potencia. Entonces, que creamos va a ser, a partir de ahí vamos a tener nuestras mediciones. Acá me voy a analizar para hacer ya la simulación. ¿Sí? Ahí ya está corriendo mi simulación. ¿Sí? Y luego, ya que una vez que terminó, sobre los 101 puntos, ¿sí? Frecuencia central 4,5, puedo ver, por ejemplo, las respuestas que se fueron dando. ¿Ok? Vemos acá los parámetros de transmisión. Aparentemente, hubo un problema. Acá nos aparece en rojo el valor de ρ. ¿Sí? Entonces vamos acá a hacer esta definición. Vamos a Properties. Sí, hubo un pequeño error. Puso una coma y tenía que ser un punto. ¿Sí? Entonces el programa es bien minucioso. Ponemos un punto y ahora entonces ya no tiene que presentar ningún tipo de conflicto. ¿Sí? Me da 2 warnings, pero esos warnings no hay problema. ¿Sí? Cuando me presenta un error, eso sí tengo que hacer la modificación que me esté indicando para que el circuito esté correcto. Ahora sí, yo ya voy a poder ver todos mis parámetros de transmisión. ¿Sí? Ahí ya aparecen los gráficos de cómo se están comportando. ¿Sí? Naturalmente, los dos S21 y S31, ambos son los brazos que son raíz de 2Z sub 0. Entonces, son semejantes sus respuestas en frecuencia. ¿Sí? Y el 3,2 es directamente la relación entre el brazo 2, que ambos son de Z sub 0. ¿Sí? Entonces, estos dos son iguales y este es algo diferente. En cuanto a acoplamientos, ¿sí? Vemos que el mejor acoplamiento se da dentro de lo que es el circuito 1 hacia sí mismo, ¿sí? Porque los otros dos pasan a través del brazo. Bueno, con eso entonces terminamos nuestra simulación y hemos diseñado un divisor de potencia de Wilkinson con los parámetros que hemos hallado utilizando la herramienta, ¿sí? La herramienta TX-Line. Pudimos determinar las dimensiones necesarias para hacer este circuito. Quería comentar que era quarter sobre 2 en ambos casos porque sumando, ¿sí?
Lambda sobre 8 sobre lambda sobre 8 me da lambda sobre 4, que es la característica del sistema. Muchas gracias.